En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, como todos los días también, Prince Otto, y agradezco a todo el equipo que hace posible la puesta al aire de este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es el ingeniero Miguel Velázquez, consultor, empresario y referente del sector de hidrocarburos y biocombustibles en Paraguay. ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, Prince, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Muy ansiosa, Miguel, y sobre todo con una dosis de preocupación por lo que sigue pasando en el mercado de combustibles, un contexto internacional que ya lo estaba compartiendo justamente en las noticias, de altísima incertidumbre aún, de una guerra que al parecer se pone paño frío, luego paño caliente, no hay una suerte de definición todavía, indicadores económicos que ya están sintiendo el impacto, y uno de esos productos obviamente que están ahí en constante foco de atención es el petróleo, y también con mucha incidencia obviamente en Paraguay, porque es un producto, cuando estamos hablando del petróleo, puntualmente el combustible, un producto muy sensible para la canasta básica y que forma parte de un peso importante también en el cálculo de la inflación en ese sentido. Y que mejor que hablarlo contigo, Miguel, que tenés toda la información, bueno, casi toda, de lo que está pasando en el a nivel internacional y también cómo eso está impactando en Paraguay, así que vamos a sondear los datos, ¿te parece? Sí, por favor. Independiente de lo que pase, sí, nuestra realidad es fijarnos en el precio internacional de los derivados, ¿sí? Y tenemos unos 40-45 días que están en niveles altísimos que no ceden para nada. El sector privado ya ajustó sus precios mínimamente, porque corresponde aumentar más. Por lo menos en el caso del diésel, un 500 guaraníes más correspondería hoy mismo ajustar. ¿Qué pasa con la estatal? No sabemos, es una incógnita para nosotros. ¿Cómo es que no está ajustando? Debería ajustarlo también porque tenemos 40 días de un alto costo que no sé, como dije, y estamos seguros que tuvieron que haber hecho una reposición de stock. En este tiempo, claro. Exacto, entonces yo creo que debería venir un ajuste, ¿verdad? No estoy diciendo que va a haber un ajuste, pero lo que hablo de los números y corresponde a un ajuste. Si miramos la pantalla de precios... Le pedimos a los compañeros que nos den el soporte de la primera lámina, por favor. Es fácil de ver de que el precio se mantiene. Nuestra línea de base siempre es el 28 de febrero, inicio del conflicto. Sí. Exacto. Si podemos sacar el zócalo un rato, por favor, compañeros, y hacer un poquito de zoom para que podamos acompañar la explicación y análisis. Exacto. El principio de la curva, estamos a fines de febrero, sí, coincidente con el conflicto. Esa fue la línea de base, como dije, $2,5 el galón del gasoil. Hoy está en el orden de los 3,25, 3,50 más o menos, sí, con un incremento del 70% aproximadamente. Y eso nunca se dio. Hubieron, como solemos decir, unas pequeñas primaveras, pero no el tiempo suficiente como para hacer una bajada de precio
eterna. Eso no ocurrió porque fue momentáneo, ¿verdad? La bajada de precios. Y se mantienen por encima del 70%. O sea que corresponde alzar sí o sí precios. Miguel, para ir aterrizando más el análisis y la exposición, decías, nosotros tenemos que mirar el precio internacional, pero no del petróleo, sino es otra pizarra la que se ve en el siguiente sentido, que es el de los combustibles, porque nosotros somos importadores netos de combustibles. Sí, lo que llamamos nosotros derivados. Así es. En nuestro caso, nafta y diésel principalmente. Hay otros derivados, queroseno y compañía, ¿verdad? Pero lo principal para nosotros, queroseno es para el sector, digamos, aeronáutico. ¿Sí? Pero lo que afecta principalmente a nuestra economía son el diésel en primer lugar y el nafta en segundo lugar. ¿Sí? Y debemos fijarnos en el precio internacional de pantalla de los derivados, no del crudo necesariamente. Clarísimo. Porque el precio de uno y otro no son proporcionales, no es que uno le siga al otro necesariamente. Y si lo sigue, una proporción diferente. Porque los derivados tienen su propio costo. Además de eso hay que sumarle la necesidad. Por ejemplo, ahora estamos pasando nosotros en el norte, entonces el consumo de gasolina es mayor. Eso también afecta el precio. Cuando esto se invierte, y nosotros estamos en verano, en el norte es invierno, el aumento del consumo de diésel es mayor en el norte, entonces afecta también el precio. Las variables son varias para tener en cuenta por qué los precios aumentan o por qué bajan. Estacionales, ¿verdad? Como lo estamos mencionando. Así mismo, así es. Miguel, hay un que se está discutiendo en el Congreso Nacional, puntualmente en el Senado, que se dejó sin análisis. Estamos hablando de una propuesta no transparentar la estructura de costos, y ahí me genera ciertas preguntas de sentido. ¿Esto se va a limitar a la petrolera estatal o incluir al sector privado? ¿Y cómo incluiría al sector privado cuando se trata de un negocio también? ¿Finalmente se va a abrir eso? ¿Está abierto en algunos datos? ¿Cómo lo ves? Bueno, mirando la redacción, marca todo el mercado. Y cuando hablamos de todo el mercado, incluye a ambos sectores, ¿verdad? Privado y estatal. Ahora bien, ellos, o sea, en el proyecto de derecho comparado y hablan de Unión Europea, Estados Unidos, Chile, ejemplos. Y realmente cuando ellos, o sea, cuando la redacción de que se hable de márgenes de ganancia, es como entrar en el sector privado, está, digamos, protegido. Es lo mismo que yo le pida a tu medio que no los salarios de todos los empleados. Eso es privado, ¿verdad? Es privado. Nosotros, como digamos, somos personas jurídicas, también estamos protegidos por la ley al respecto. Eso no quiere decir que nosotros estemos escondiendo números. De hecho, a través de diferentes instituciones tiene información clara, precisa de todo lo que nosotros manejamos. Tiene precio, empezamos por la que es público, la cotización del dólar. Precio internacional se maneja, facturas de compras se manejan, calidad de productos se importan, se maneja, productos nacionales como el biodiesel y el etanol se maneja, a qué precio adquirimos, formulaciones aproximadas se manejan. Por lo tanto, la información no está oculta, la información está contenida. Entonces, esta ley, yo creo que inclusive la CONACON opinó en este proyecto de que no corresponde. ¿Por qué? Porque desalentaría el libro que es la que propugna nuestra Constitución. Entonces, nosotros no estamos ajenos a que haya una ley. De hecho, en el periodo de presidencia de Mario Abdo, ya se presentó un proyecto de ley sobre combustibles y se aprobó en Senado y diputados, pero por el presidente, diciendo que en ese momento él consideró de que el mercado ya estaba liberado con cuestiones de precios y que eso desalentaría, o sea, vendría a entorpecer un poco otra vez la libre competencia, pues lo vetó. O sea que el sector privado no está en contra de ningún proyecto de ley o intenciones de transparentar. Pero lo que decía previamente, lo que se pone como ejemplo de otros países, realmente ningún país del mundo obliga a las empresas a decir cuánto gana por litro de producto. Sí le exige, lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, es publicar la tendencia de variaciones que puede haber, ¿sí? Por ejemplo,
Tomemos como ejemplo la gasolina. Sí. La gasolina, el precio al público está por decirte $3 el galón, y te dice que dentro de los $3, cuánto por ciento corresponde al crudo, cuánto por ciento corresponde a almacenaje, distribución, logística, en porcentaje, pero no entra en los detalles cuánto ganó el inversor o el accionista. Lo mismo ocurre en Europa. Justamente, ¿qué pasó ahora en Europa? Sí. En España específicamente. España tiene un fondo de, digamos, de alivianamiento, Sí. ¿verdad? Del aumento de precios. Sí. Cuando el aumento supera el 15%, se reduce el precio del selectivo al consumo. Clarísimo. Lo que se llama aquí selectivo al consumo. En Chile funciona algo similar. Hay un mecanismo de sostenimiento de precios. Cuando el precio internacional sube mucho, rebajan ellos el selectivo, lo que acá en Paraguay se llama selectivo, lo regulan a través de ese impuesto. Sube mucho el selectivo, el precio internacional, baja el impuesto. Baja el precio internacional, sube el impuesto. Esa es la manera regular, pero en ningún caso se le obliga a ninguna empresa a divulgar cuánto gana, cuánto es su margen. Vuelvo a reiterar, nosotros no estamos en contra de eso. ¿Por qué? Porque la información está disponible. Solamente que no es necesario publicarlo, pero el Estado, a través de cierto organismo, de algunos organismos, puede controlar todo eso, ¿verdad? Y si hay un abuso de poder, ¿sí? Sí. Entonces puede intervenir. La CONACON está para eso, y la Contraloría también para el ente público. Así Hay es. que diferenciar bien lo que es un ente público de uno privado. ¿Sí? El ente público debe ser controlado porque es de propiedad del Estado y de todos nosotros. Totalmente. Es plata pública, es plata del pueblo. Entonces hay que verificar qué están haciendo, cómo lo están administrando. Miguel, hubo un acercamiento de un tiempo a esta parte, desde que surgió esta propuesta normativa y considerando todo el antecedente que estás compartiendo también con nosotros, con autoridades del Poder Legislativo para exponer la situación y hasta qué punto sí se puede ver información o ya se tiene disponible información como lo estás mencionando. La información está disponible. Sí. Yo creo que esta pausa que le dio el Senado, Sí. de postergarlo por unos días, o 15 días creo, 3 que va a semanas, ser, así. 2 semanas o 3 semanas, entonces va a ser el momento de un acercamiento. Creo que esa es la intención de la gente del Senado. Y decías lo de Petropar, y ahí indagando justamente en la página web de la petrolera estatal, pude extraer básicamente una estructura de costos que me gustaría de alguna manera ver cómo funciona, porque recuerdo la entrevista que tuve contigo semanas atrás, y decías, el modelo de negocios de Petropar es muy diferente al modelo de negocio del sector privado, porque obviamente estamos hablando del sector privado, una petrolera que es estatal, que de alguna manera tiene que tratar de contener ciertas cosas porque no puede hacer, no puede generar rentabilidad porque no es básicamente su función. Podemos hablar a la vuelta del corte de estos datos que me parecen muy interesantes poder a grandes rasgos analizarlo, no puntualmente lo que está pasando. ¿Te parece? Ni un problema. Vamos a seguir conversando con Miguel Velázquez a la vuelta del corte. Él es consultor, empresario y referente del sector de hidrocarburos y biocombustibles en Paraguay. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía. Estamos aquí junto con el ingeniero Miguel Velázquez, consultor, empresario y referente del sector de hidrocarburos y biocombustibles en Paraguay, hablándonos sobre el panorama de los combustibles, el contexto internacional, la cotización, costos, y ya vamos a entrar justamente en este punto, costos y perspectivas. Miguel, te decía antes del corte que estaba haciendo un pequeño sondeo por la página de la petrolera estatal, estamos hablando de Petropar, y publican, de hecho, una estructura de costos en su página web. También hay incluso dinámica de volumen importado por tipo de combustibles, etcétera. Pero me llamó la atención puntualmente las tablas o el conjunto de tablas que presentan con respecto a la estructura de costos, porque lo dividen también por tipo de combustible. Así que le pedimos por favor a los compañeros el soporte de la primera tabla, que corresponde al mes de enero de este año, que está desagregado justamente por la nafta Oikoité 93 y por el gasoil tipo 3. Esta es la de Oikoité 93, Miguel. ¿Podemos sacar el zócalo, por favor, compañeros? Eso es todo.
¿Querés la pantalla completa o vamos a hacer...? Si termina ahí la tabla o... Ahí termina la primera tabla de la nafta. Bueno, yo no hablo por Petropar, no es mi intención. Tampoco puedo hacer un análisis de qué significa cada número. Sí. Habría que preguntarle a Petropar. Así es. Pero mirando esta tabla, no es una estructura integral de costos. ¿Por qué, Miguel? Esto más bien es un resumen de formación de precios de un producto. Clarísimo. Y porque faltan otros componentes. Sí, y muy importantes, ¿verdad? Costo operativo. Totalmente. Costo operativo, empleados, ¿verdad? Mantenimiento, pérdidas, calidad, aditivos, colorantes. Hay una serie de parámetros, o sea, de factores que hay que incluir. Por eso yo no quiero opinar sobre esto, pero eso solo no es una estructura integral de costos. Y ahí me llama la atención, Miguel, porque tenemos, para que la gente nos esté siguiendo, y usamos básicamente el de enero, pero nos sirve de referencia porque no varía los conceptos dentro de esto que ellos presentan como estructura de costo. De hecho, el título lo ves ahí, Miguel, dice estructura de costo, nafta, OIT 93, mercado interno, o sea, Paraguay. Y tenemos el concepto desagregado en nafta RON 91, nafta virgen, y te plantea guaraníes por litro. Sí, esos son los componentes para llegar a la formulación. Y ahí dice mezcla, alcohol y costo estimado en nafta. Claro, o sea, ¿cuánto le cuesta cada componente? Por eso te decía, esta es una formación de precios de un producto en particular, es un resumen. Así es. Pero no es una estructura de costo integral. Porque le faltan esos componentes que son importantes para... componentes, sí, los principales. ¿Cuánto te cuesta moverte? Por ejemplo, vos ganás 10 millones por mes, te pongo como ejemplo, ¿verdad? 10 millones por mes. Sí. Gastás en alimentos 5 millones. Y bueno, y hasta ahí nomás me informás, ¿verdad? Pero tenés servicio doméstico, tarjeta de crédito, vestidos, medicamentos, educación, una serie de cosas que falta incluir, ¿verdad? Eso lo haría más integral. Totalmente. ¿Entendés? Más, esto lo digo yo, mucho más transparente porque es la realidad y es lo que está sucediendo. Claro, pero como te digo, yo no opino sobre por qué lo presentan así, ¿verdad? Pero como te digo, mirándolo así es un resumen, ¿verdad? Clarísimo. De formación de precios de un producto. A mí me llamó luego la atención porque me sonaba que faltaban componentes y de hecho hay ese efecto inventario. ¿A qué se refiere eso, Miguel? ¿Eso también se aplica en una estructura de costos cuando estamos hablando del sector en sí? A ver, efecto inventario. Sí, debajo del costo estimado. Tomo como cero probablemente. Sí, un guiosito y es cero, sí. ¿Tenés otros meses para compararlo? Podemos ir, por favor, tengo podemos ir a la última lámina, mismo componente, hoy coité si nos puede acompañar el compañero. No, la última lámina que sería de junio. Porque este es de otro componente del combustible. Es diésel. Así es. Pero podemos mirar ya que está... Adelante. Bueno, está un poco más completa, pero aún así... Gracias, compañero. Sí. Ese es diésel Pona. Diésel Pona, sí. Bueno. Aquí incluye más componentes. Exacto. Sí. Pero falta, como te dije ya, ¿verdad? Sí. Costo operativo. Sí. Mantenimiento, depreciación. Hay una serie de elementos que faltan aquí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, a diferencia de la nafta en el diésel, en la estructura de costo que presenta Petropar, porque estamos viendo datos oficiales, habla del costo FOB, flete, seguro, servicio de valoración aduanera, honorario de despachantes, pero no está la parte operativa como mencionabas. Como operativa hay muchos otros, ¿verdad? Claro, otros. Logística, como decías, por ejemplo. Gastos administrativos, comunicación, energía. Hay una serie de elementos, ¿verdad? Esta es un poco más completa, pero aún así sigue siendo resumida. Es menos resumida, pero es resumida también. Y ahí la pregunta que me surge, Miguel, lo del efecto inventario me dijiste. Sí, lo del efecto inventario. ¿A qué se refiere? Podemos ver otra. ¿Podemos avanzar para febrero, por favor, compañeros? Sí. Estamos compartiendo la estructura de costo que es publicado por Petropar. Ahí, gracias. Eso es nafta, es igual que ya vimos. Sí, y ahí sigue estando el efecto inventario en cero. Siempre, sí. Vamos, por favor, a marzo, siempre con la nafta, por favor, compañeros. Y ahí me llama la atención también, Miguel. Sí. Vamos a la siguiente lámina en febrero, en Oicoité. La siguiente, en marzo.
que cuando decimos, ahí tenemos mayo. Mayo, podemos ver el diésel porque veo que el inventario siempre es cero. Sí, podemos ver. Eso es llamativo. Totalmente. Voy a explicar qué es por un favor, efecto inventario. Sí. Vamos por favor al diésel. mayo, que sería la siguiente, compañeros, que no aparece en la estructura, como tengo entendido, del diésel. ¿Podemos pasar el diésel, por favor? El efecto inventario negativo 1500. El efecto inventario. Sí. Eso es importante entender. Sí. A ver, con un ejemplo vamos. Ok. Tengo un stock 1000 litros. Sí. Compré a 1000. Tengo 1000 litros, lo compré a 1000. La reposición me cuesta, voy a comprar 1000 metros otra vez. Tengo 1000 y voy a comprar 1000. Voy a tener 2000 en total, ¿verdad? Sí. Pero el precio anterior a la cual compré fue a 1000. Sí. El nuevo precio está a 2000. Sí. Entonces 2000 más 1000 son 3000, es el total. Sí. Pero tengo 2000 en el tanque, 1000 que tenía y 1000 que compré. Clarísimo. Entonces, si la suma es 1000 tenía anteriormente más 2000 me cuesta ahora. 3000 dividido 2000 son 1500. Sí. El efecto inventario dice que el precio promedio de lo que tenía más lo que repuse hace que el precio total sea el precio promedio 1500. Sí. O sea, yo puedo vender a 1500, promedié. Pero ¿cómo está con respecto a la reposición? 1500 con respecto al 2000, 500. Sí. Entonces, menos 500 el factor invento. Entiendo. Entonces, ellos, o sea, en esta estructura o Lo que se puede ver en a esta grandes formación de líneas, precio, sí. no la quiero llamar estructura, ¿verdad? Está bien. En esta formación de precio, lo que están haciendo es el efecto inventario lo utilizan para restar al precio. Si yo fuese sector privado, lo que voy a hacer es vender ya al precio aumentado. Porque yo expliqué en un programa anterior contigo, creo, Sí. de que hagamos un ejemplo sencillo. Sí. Tengo 1000. El mercado me subió a 2000 ya, ¿verdad? Sí. Entonces hay que vender a 2000 mi stock anterior. Por más que haya comprado más barato, tengo que vender ya a 2000. ¿Por qué? Porque cuando vaya a reponer, voy a reponer la misma cantidad si aumenté a 2000. Si no lo aumento, voy a reponer con menos cantidad. Clarísimo. No sé si Sí, eso. se entiende. Bueno, perfecto. Entonces, si utilizo el factor inventario, entonces, contablemente está bien, pero Sí. económicamente vas perdiendo stock. Porque a medida que reponga, vas a reponer menos cantidad Claro. al utilizar el factor inventario. Ahora, la estatal probablemente le autoricen a utilizar el factor inventario de manera a reducir el precio y no impactar al precio público. Que es lo que vemos también en esto. Exacto. En el la factor- formación de precios. Sí. En la formación de precio, el factor inventario hace que uno no aumente el precio. Sin embargo, en el sector privado, podría yo autorizarle a mi gerente de que utilice una vez, pero 2 veces no le voy a permitir. ¿Qué va a pasar? Que voy a reponer menos cantidad cada vez. Y si repite el siguiente mes, voy a perder capital, ¿sí? Entonces, no me conviene usar el inventario. Ahora, Petropar lo utiliza aparentemente porque he visto que tiene... Sí. Así mismo. El factor inventario también puede ser positivo cuando tenés un producto barato después. Entonces se vuelve positivo. Entonces recuperas lo que vos usaste Claro. antes como negativo. Escenario no ocurre y esto lo estamos viendo desde hace varios meses. Exacto. Lo que sí me extraña es que en NAFTA, Sí, todos los meses que miramos tiene 0. es cierto. Factor debe ser 0 siempre. En algún momento tiene que haber porque hay variaciones de precios. Hay variaciones de precios. Esta situación se viene registrando Claro. desde inicios de marzo. Porque lo que se hace es que Sí. el factor inventario, para hacer un resumen, es Sí. precio actual alto, Sí. en este caso está alto, cuánto cuesta mi stock. Y mi stock está compuesto de lo que yo ya tenía, Claro. entonces yo promedio eso. Como te dije, tenía 1000, Sí. compro otro 1000, pero compro a 2000. El volumen total tengo 2000, Así es. pero lo que pagué en total 3000. son 3000 y yo 2500. Que es tu promedio. Ese es mi promedio, pero comparado 1500 con 2000, que es lo que cuesta actualmente, son 500 la diferencia. Así es. Entonces menos 500 tu factor inventario. Entonces yo debería vender, si soy yo, Sí. voy a vender a 2000 al precio actual, porque yo no sé cuándo va a bajar el precio. Le decía yo a un gerente, justamente tocamos este punto en una reunión, Sí. me dice, autorícenos a vender con el factor inventario Sí. y vender un mes.
se le autorizó un mes. Al siguiente mes volvimos y siguió vendiendo con factor inventario, con el ajuste de inventario. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué hiciste eso? Y porque yo pensé que iba a bajar el precio internacional. No, te contratamos para administrar bienes, no para ser adivino. Claro. Él no puede saber qué va a pasar en el futuro, entonces vos tenés que asegurar tu capital. Totalmente. El capital es así, es cobarde, no puede saber qué va a pasar más adelante. Entonces, esa es una decisión de cada empresa, ¿verdad? Usar o no. Es un riesgo total utilizar el factor inventario. ¿Por qué? Porque vas a reponer con menos cantidad cada vez. Totalmente, Sí. se vuelve insostenible. Así Uno, es. y porque tampoco sabes lo que puede pasar más adelante. Así es. Más todavía en un contexto como el que estamos viviendo. A la vuelta del Sí. corte me gustaría puntualizar algunas cuestiones que estoy observando acá, haciendo también la investigación previa, Miguel, de no estructura de costo de Petropar, formación de costo. Yo asumo el término por... Formación de precio de un producto. Sí, perdón, formación de precios. No, Asumiendo... pero discúlpame, esto yo lo estoy haciendo en comparación a lo que veo en otras empresas Claro, del sector. y tomando justamente la explicación que me estás diciendo, Sí. yo también lo asumo porque hay componentes o un Sí. conjunto de componentes que van a presionar a una estructura de costo, como lo Sí. decías, ¿verdad? Logística, incluso la parte operativa, de pago de salarios, etcétera, que forman parte importante Claro, sí, de una exacto, sí. torta. Yo no estoy diciendo que está mal lo que hace No. Petropar, pero sí debe tener sus explicaciones, ¿verdad? Imagino que sí. Sí. Y publican algo resumido, pero que no lo veo en las naftas, ¿verdad? Que está más desagregado, de hecho. Exacto, sí, exacto. Entonces, deben tener su justificación porque lo hacen así. Vamos a nuestra última pausa y a la vuelta seguimos conversando con el ingeniero Miguel Velázquez, consultor empresario y referente del sector de hidrocarburos y biocombustibles en Paraguay. Seguís escuchando Economía 1000, último tramo del programa, aquí en compañía del ingeniero Miguel Velázquez. Miguel, siempre se habla del siguiente punto, y yo recuerdo que en algún momento cuando detuvimos a los directivos de la Comisión Nacional de la Competencia, CONACOM, que es justamente el órgano que de alguna manera busca regular y bueno, tener un manejo dentro de las reglas del mercado, del libre mercado, oferta, demanda, etcétera, cuando le ponemos la figura de Petropar dentro de este mercado un tanto complejo de justamente de los combustibles. Y yo decía en algún momento, Petropar aparece como una figura de juez y parte. ¿Te acuerdas cuando te planteaba eso en algún momento? Y genera de alguna manera una competencia en desequilibrio, porque obviamente vemos y compartimos la formación de precios de ambos combustibles, el de la nafta y el del gasoil, y la gente cuando va a cargar en una estación de servicio ve esa diferencia entre lo que ofrece Petropar y quizás los emblemas privados, considerando toda la explicación que ya diste, pero imagino que termina siendo muy desigual esta competencia, Miguel, considerando estos precios, y que la esencia y el modelo de negocio de Petropar no es la misma que el emblema o los emblemas privados. Bueno, de hecho, el mercado es libre. Sí. Es libre. Y yo te decía en el programa anterior cómo creció Petropar con Así esta es. diferencia de precios. Así ¿sí? es. Decía yo que en abril prácticamente duplicó sus ventas. De 45 millones aproximadamente pasó a 80 millones de litros. Y por cada 10 millones de litros, 100 estaciones de servicio está cerrando en el sector privado. No es que cerrar, sino que es una equivalencia nada más que lo Claro. ¿verdad? Entonces, con 35 millones de más, o sea, de que aumentó Petropar, son 350 estaciones de servicio. De hecho, hay 300 estaciones cerradas actualmente. Mínimo, puede haber más, pero tenemos contabilizado como 300 estaciones que han cerrado o han quebrado. Por otro lado, a la gente no le importa mucho la explicación, la gente quiere cargar precio bajo. Así mismo. Pero Miguel. esto es nada más que para desmitificar un poco, ¿verdad?, las acusaciones que se ciernen sobre el sector privado. Entonces, el sector privado no alza sus precios por alzar. No va a alzar para perder el mercado. De hecho, lo estamos perdiendo. Estamos perdiendo bastante. Entonces, Petropar con el 10% de estaciones de servicio del todo el total maneja el 25% del mercado en volumen. Y eso no es simpático para nosotros. Tenemos muchas inversiones y
gente ociosa hoy día, ¿verdad? Que no sabemos qué hacer con ellos. Hay que sostenerlo, hay que seguir pagando el salario. Entonces, el aumento de precios no lo hacemos por amor al deporte o por el simple hecho de alzar o por excusas. El impacto es perder mercado. Y de hecho lo estamos perdiendo. Ahora, que actúe Petropar ilegalmente no lo hace, ¿verdad? Ahora, de cómo obtiene esos costos, esos precios, eso es un misterio para nosotros. Nos gustaría saber cómo hacer para llegar a los mismos números de Petropar. ¿Por qué? Porque antes del conflicto estábamos todos tranquilos. Todos estábamos manejando, nadie protestaba por los precios, estábamos todos emparentados uno cerca de otro, cercanos a Petropar y éramos todos amigos, ¿sí? Seguimos siendo amigos, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es esa. Claro. Miguel, en estos últimos minutos, y que lo que la gente también quiere saber es, yo decía, en un contexto internacional muy incierto, de altísima volatilidad, ya lo estábamos viendo también aquí en pantalla y contigo, ¿qué se puede esperar de aquí en adelante con los precios de los principales combustibles? Estamos hablando de la nafta y del gasoil, y si hay manera de que aquí en adelante podamos tener una buena noticia de que no se remarquen tanto desde el sector público como privado. A ver, si tomamos como hipótesis que el conflicto definitivamente llega a un fin, ¿verdad? Hay acuerdo definitivo, se abrazan todos, ¿verdad? Y termina todo. La reducción de precios no se va a dar pronto. Clarísimo. ¿Por qué? Porque la capacidad de refinación decreció bastante, ¿sí? Hay muchas refinerías destruidas, paradas. Claro. Entonces va a tardar unos cuantos meses en llegar a los niveles del 28 de febrero. Yo siempre tomo la línea de base 28 de febrero porque hasta esa fecha estábamos todos felices con los precios, ¿sí? Era manejable todo, estaba a $2,50 el galón el gasoil, ¿sí? Hoy está el doble. Sí. Bueno, entonces no creo que se solucione rápido o haya una reducción rápida. Ahora, ¿qué va a pasar con el conflicto? Nadie sabe. Nadie sabe, Sí. ¿sí? Hay que esperar porque las medidas que toma uno al otro día la destruye de vuelta. Claro. Entonces, esto es una lotería, como se dice, ¿verdad? Igualmente, Petropar hace como un mes que nos hace un remarque de sus precios. Sí, aproximadamente. Y ahí llega un momento en el que, haciendo los cálculos rápido, es insostenible. Para nosotros sí. Realmente, insostenible. Mira, ¿cuánto debería ser el aumento que se debería dar eventualmente en Petropar? Bueno, yo sé que bueno, soy el presidente, ¿verdad? Pero haciendo los cálculos y como sigue muy de cerca, voy a hablar del sector privado. Sí. En nafta se puede aguantar, ¿sí? Okay. Es algo sostenible aún. Sí. Puede haber un ajuste mínimo entre 100, 200 guaraníes, pero en el tema diésel estamos en el orden de los 500 guaraníes ayer. No sé qué va a pasar mañana. Claro. Pero con los 500 guaraníes equilibraríamos nomás nuestras finanzas. No es que tendríamos un beneficio, digamos, de alta rentabilidad. Exacto, así es. ¿Se resintió la importación de combustible de un tiempo a esta parte? De hecho no, El mercado es casi la misma, con sus altas y bajas de acuerdo a la época del año. En la época de zafra y compañía aumenta el consumo de diésel. Estacional todo, ¿verdad? Pero el mercado se mantiene alrededor de los 300 millones de litros por mes. Y eso no se resintió. Lo que pasa es que pasa nomás de la torta es la misma, pero hay actores que se toman 2 o 3 porciones más, ¿verdad? Claro. De la torta. Sí. Pero el volumen total se mantiene así tal cual se comportaba en años anteriores. ¿Por qué los actores toman ese porcentaje de cierta reconfiguración? Depende mucho de los acuerdos que llega. No, me refiero a precios. Sí, claro. La estatal tomó más porciones de la torta, ¿sí? En este periodo de conflicto. Clarísimo. Y bueno, a mí me quedaron muchas preguntas, Miguel, pero te vamos a invitar nuevamente porque es muy interesante, estamos aprendiendo muchísimo y sobre todo eso que dijiste y que yo refrendo, desmitificar también ciertas cuestiones, ¿verdad? Porque siempre yo le tengo a referentes aquí de diferentes sectores y cada sector es diferente, funciona de manera diferente. Así es. Así que... somos aportantes al fisco, ¿sí? Somos sumado todos, somos los mayores aportantes del fisco, damos empleos, ¿sí? Que hoy está resentido eso realmente. ¿Tenés en mente de cuántos empleos de mano de obra genera el sector, Miguel? Aprox. Y a ver, son 2.900 estaciones de servicio, 2.600, 2.500 en el mano del sector privado y ponerlo en un promedio de 15 personas por estación.
2.600 Sí. Aproximadamente Sí. y 15. En Yo voy a hacer un promedio. cálculo ahí. Sí. 40.000 personas Sí, de forma directa aproximadamente. Directa, exacto, así mismo es. Sin sumar las plantas de almacenaje, Claro. los distribuidores, compañías. Estoy hablando de estaciones de servicios. Después hay que sumarle todo el plantel de distribuidoras, Sí. que son 23 distribuidoras. Tener, sumarle un plantel de por lo menos 100 personas, mínimo, ¿verdad? En promedio sería eso, entre las Sí. pequeñas y las grandes. Las grandes tendrán más. Sí, Las plantas de almacenaje, o sea que movemos mucha gente. clarísimo. Miguel, un gusto tenerte en este espacio, que tengas Gracias. un excelente día. Igualmente, gracias por la invitación. Estuvimos con el ingeniero Miguel Velázquez, consultor empresario y referente del sector de hidrocarburos y biocombustibles en Paraguay. Llegó la hora de conocer a la pickup que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MID, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.